tal, Lenin? Buen día, ¿cómo te va? Hola Estefi, amigos televidentes, un buen día para todos. Si por algo se ha caracterizado el gobierno de Lenín Moreno es por su apertura comercial. Atrás quedaron los días de los acuerditos con países con los que el Ecuador negocia poco o no negocia nada. Es evidente que hay una decisión política por fortalecer las relaciones existentes con nuestros mayores socios y por abrir nuevas con los mercados más grandes del mundo. Pero como en cualquier relación, no se puede esperar solamente ganar. Una negociación implica ceder y eso puede tener consecuencias para algunos sectores que ante la firmeza de la iniciativa gubernamental empiezan a añorar los días de ese sabio proteccionismo que volvió cómodos a algunos empresarios y a los consumidores nos duplicó o triplicó los precios de casi todo. ¿Cuáles son los retos que implica un eventual ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico? Se lo preguntamos a Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Buenos días, Patricio. Muy buenos días, Lenin. Un cordial saludo a la audiencia de Contacto Directo. Y Lenin, efectivamente, el país está pasando de un modelo del aislamiento y del proteccionismo a una apertura inteligente. Y la Alianza del Pacífico trae algunos beneficios. Primero, el marco jurídico que se genera es el adecuado. ¿Para qué? Para pensar en invertir a largo plazo. En el caso de este mercado se está abriendo o consolidando un mercado de 225 millones de habitantes. Estamos trabajando con el bloque que genera el 44% de la inversión extranjera directa. Además, nos da la oportunidad de poder buscar el encadenamiento para ciertas industrias. Entonces, miren, no se puede solamente satanizar a un acuerdo comercial pensando que solo va a traer importaciones o beneficiar a ciertos sectores. Todos los sectores en el Ecuador se pueden beneficiar y especialmente el ciudadano. Pero yo le preguntaba por los retos del sector productivo. ¿Qué es lo que hay que hacer para ingresar en mejores condiciones a la Alianza del Pacífico? Mire, ciertamente debemos analizar ciertos problemas que se pueden generar y yo estoy de acuerdo en la preocupación de los sectores industriales y para eso debemos trabajar en la competitividad del sector productivo, debemos promover que la industria trabaje en las mismas condiciones que nuestros vecinos, debemos enfocarnos en las reformas laborales, debemos enfocarnos en las reformas tributarias, debemos enfocarnos en conseguir créditos a mejores plazos, con mejores tasas. No podemos pagar aranceles en materias primas y bienes de capital. Les doy un ejemplo. Si es que una industria mexicana no paga un impuesto de salida de divisas, una industria ecuatoriana no debería pagar un impuesto de salida de divisas. Si es que una industria colombiana o peruana no paga aranceles en materias primas y bienes de capital, una industria ecuatoriana tampoco debería hacerlo. Lo segundo, debemos trabajar en una negociación inteligente. Mire, seguramente ya nos vamos a adherir en el próximo semestre como miembro asociado y eso implica que tenemos que llevar a cabo o adelante una negociación comercial con México. Los equipos negociadores tienen que buscar las mejores condiciones para los sectores sensibles, sectores siderúrgicos, sectores de la línea blanca, por darle un ejemplo. Y es importante proteger, y esto es muy importante, debemos proteger el capital, el patrimonio de los ecuatorianos que han arriesgado en este país. Además, mire, esta es una oportunidad y nosotros los empresarios debemos buscar nuevos negocios, el encadenamiento con México, el encadenamiento productivo. Mire lo que ha sucedido en el Perú. Se ha fortalecido la industria metalmecánica, están exportando maquinaria, específicamente en el nicho de alimentos, al bloque de la Alianza del Pacífico. Ahora, entonces, con Colombia, con Perú y con Chile ya hay acuerdos comerciales bajo el paraguas de la Comunidad Andina de Naciones. Falta México, país con el que tenemos una balanza comercial deficitaria de más de 500 millones de dólares. Usted habla de una negociación inteligente. ¿Cómo se lleva? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuáles deben ser las aristas a tomar en cuenta en esta negociación inteligente, tomando en cuenta que México tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos que ha potenciado muchas industrias en ese país? Mire, primero el potencial con México es enorme.
es al país que menos exportamos. Exportamos apenas 118 millones de dólares a Colombia en exportaciones no petroleras. Llegamos a 800 millones de dólares, más de 300 al Perú, más de 300 a Colombia. Es un mercado de 120 millones de habitantes. Podemos exportar muchísimo más. Ellos tienen sectores sensibles también y van a querer negociar de mejor manera. Nosotros también tenemos que presentarnos para negociar de la mejor manera con los sectores sensibles del Ecuador. Pero la oportunidad es grande y además, más allá del intercambio comercial, Lenin, tenemos que tomar en cuenta que en México existe un potencial muy grande de atraer más inversión. Mire, me parece que en los últimos 10 años han llegado más de 1.400 millones de dólares de inversión extranjera directa de México. Entonces sí, existe un reto con México, pero el potencial para vender muchísimo más que 118 millones de dólares existe, es una realidad. Patricio, y le voy a decir una cosa, ahora, mire. Sí, pero antes de aquello, sobre los temores que tiene la pequeña y mediana empresa de Pichincha, los automotrices, los industriales del metal, Walter Spurrier señala lo siguiente y yo quisiera que usted lo escuche. La idea es que en conjunto podemos negociar buenas condiciones en el comercio con el resto del mundo de la cuenca del Pacífico, que es donde está creciendo el comercio mundial. Un país que está industrializado de la misma naturaleza que el Ecuador es Colombia, y con Colombia tenemos acuerdos. Y Colombia tiene un acuerdo con México, por lo tanto, si Colombia ha podido defender su industria automotriz, etcétera, de alguna manera con México, que es un país más desarrollado de la región, nosotros podemos hacer lo mismo. Pienso que son problemas superables y son inevitables tenerlos que enfrentar, porque la única manera en que podemos vender más es si abrimos nuestro mercado a las importaciones. Cuando se desarrolló la negociación para llegar a un acuerdo comercial con la Unión Europea, existían los mismos o quizás más temores, incluso con mayor fundamento que los que ahora existen con México. Una negociación inteligente tiene que ir por el mismo andarivel que se llevó aquella con la Unión Europea. Mire, siempre en cualquier negociación de un acuerdo comercial van a existir sectores que se van a quejar, va a haber gente que se siente afectada. Sin embargo, hay que buscar nuevas oportunidades. Y mire, ¿qué ha pasado en Colombia con la firma de un TLC con los Estados Unidos, con la firma de un acuerdo comercial con los Estados Unidos? Los sectores sensibles y muchos sectores sensibles se han fortalecido. No ha pasado nada con la industria de la proteína, no ha pasado nada con la industria de los lácteos. En Perú se viene fortaleciendo la industria metalmecánica, que tiene un acuerdo de libre comercio con México. Y si revisamos qué es lo que sucede dentro del bloque de la Alianza del Pacífico, los países que mayor apertura tienen, como Chile y como Perú, son los países que más exportan y tienen una balanza comercial positiva. Entonces, mire, no hay que tenerle miedo a la apertura. Debemos siempre mantener una negociación inteligente, protegiendo el patrimonio y las fuentes de trabajo que generan los ecuatorianos. Sin embargo, esta ya es una decisión tomada y debemos trabajar proactivamente para sacar al Ecuador adelante, para atraer más inversiones, para vender más y para fortalecer ciertamente a los sectores sensibles en este momento. Ahora, a propósito de la búsqueda de mejorar la competitividad, de bajar los costos de producción del sector empresarial, se ha señalado que lo que ustedes están buscando, entre otras cosas, es mercados laborales desregularizados, sin salarios mínimos, sin indemnizaciones por despidos. Esto dijo Miguel García al respecto. Plantean los empresarios a través de estos voceros que despedir a los trabajadores no debería tener un costo si se despide antes del año y que cualquiera que sea el tiempo que laboren, si se les despide, el despido no puede superar el monto equivalente a 3 sueldos mensuales del trabajador. Plantean los señores que además de este salario mínimo de $394, que implica que al trabajador se le está pagando $2.46, les parece demasiado y plantean que se disminuya el salario mínimo para los jóvenes que recién entran a trabajar y que se disminuya más aún para los trabajadores del sector agrícola. ¿De qué estamos hablando? Por mejorar a un sector que es importante, ¿no se estarían afectando derechos adquiridos, Patricio?
Mire, Lenin, en este momento, ¿en qué debemos trabajar? Debemos facilitar el acceso del trabajo formal a 5 millones de habitantes de la población económicamente activa. Todas las propuestas que se hicieron y las que se llegaron a un acuerdo en el Consejo Salarial y las nuevas propuestas que entiendo se están discutiendo en este momento, cálculo de la jubilación patronal, eliminación del visto bueno, contratación juvenil, por darle ciertos ejemplos. Todas las propuestas que se van a hacer, en absolutamente todas, se respetan los derechos de los trabajadores. No se afectan los derechos adquiridos en cuanto al pago de utilidades, vacaciones, 13º, 14º, horas suplementarias, horas complementarias. Lo que se necesita en este país es mejorar las condiciones para la vinculación de los trabajadores y ciertamente también bajar el costo absurdo de la desvinculación de un trabajador. No es posible que existe un periodo de 3 meses de prueba y que ya se deba pagar mínimo 3 sueldos. No es posible que se deba pagar mínimo 25 sueldos del rato de una desvinculación cuando una empresa está quebrada. No es posible que se tenga que pagar 25 salarios cuando un emprendimiento fracasa. Entonces tenemos que trabajar en mejorar las condiciones para que se pueda contratar a más gente. Pero y eso es un absurdo decir que no se respetan los derechos laborales. Sin estar quebrada y sin pasar ninguna situación extrema de carácter económico, desvincular a un trabajador. ¿Allí sí estarían dispuestos a pagar indemnizaciones o tampoco? Lo primero es que la ley no es retroactiva y los derechos de los trabajadores en este momento se respetarían. Las reformas laborales, y si se aprueban las reformas laborales, esto implicaría que empiezan una vez que se publiquen, empiezan a regir para las nuevas contrataciones. Y lo importante, Lenin, aquí es que se envíen las propuestas a la Asamblea. Yo estoy seguro que la mayoría de los ecuatorianos las va a apoyar porque no cuentan con un empleo formal, porque se sigue empeorando el índice de empleo adecuado, porque la economía está estancada, porque las ventas no crecen, las exportaciones están estancadas, no llega la inversión al país. La decisión política es la necesaria en este momento para enviar esas reformas a la Asamblea. Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, Lenin. Vamos a una pausa y al regresar estará Dora Ordóñez, subsecretaria general anticorrupción. ¿Cómo están recuperando lo robado y qué pasa con esos bienes incautados? Regresamos con eso. Quédese en nuestra sintonía.